Odio a tu padre por haberte inventado, odio a tu madre por ser tan fea, y a todos los estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Hoy Me Sale Azul. Aquí estamos de nuevo. Hola, Allen. Buenas tardes. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Buenas, pues bien. La verdad Bien, que ¿no? después del fin de semana, bien. Bien, No, bien. El masculino nos regaló un partidazo que ahora hablaremos de todo eso porque os voy a poner en antecedentes. Lo prometido es deuda. Hicimos un análisis quizá demasiado extenso el programa anterior. Os pedimos perdón. Prometemos no hacer esos ladrillos de 2 horas ya nunca más. Iremos un poquito más concisos y al tema para que lo disfrutéis sin dormiros y tengáis un espacio para verlo, que sabemos que la gente está muy ocupada y no tiene 2 horas para sentarse y estar oyendo a nosotros decir tonterías. Así que vamos a ir a 1 hora porque mucho mejor. Bueno, como siempre hemos hecho, ser más concisos, más directos para que lo disfrutéis más. Os prometimos el programa pasado que íbamos a analizar y hablar del primer equipo masculino este capítulo y así lo vamos a hacer. Eso quiere decir que postergamos y aplazamos un poquito el espacio del femenino al del año que viene, porque haremos lo mismo el programa que viene con el femenino. Lo mismo o parecido, es decir, centrarnos un poquito en analizar el equipo femenino de esta temporada. Lo haremos en el siguiente programa. Intentaremos que esté aquí Alberto Ortego con nosotros. Alberto, si nos ves, queremos contar contigo el próximo programa para hablar del equipo, del proyecto y de todo eso. Intentaremos, lo conseguiremos, no lo sé. Aprovecho para decir y aclarar, gente que me está preguntando por invitados, ¿qué pasará? ¿Es como la primera que había muchos invitados o como el segundo que había pocos? Pues no lo sé. En la primera temporada tuvimos muchos invitados porque afortunadamente el equipo de comunicación del club colaboraba con nosotros y era colaborador para que nos ayudaba a que vinieran. Nosotros les proponíamos a través de ellos y los jugadores, las jugadoras y la gente del club pues venía, gracias a que el equipo de comunicación pues ejercía de nexo y de conexión con ellos. La segunda temporada vino menos gente porque el equipo de comunicación decidió no hacer ese nexo con nosotros y que nos buscáramos la vida nosotros por nuestra cuenta y hicimos lo que pudimos. Aún así, bueno, pues vino mucha gente, lo cual me congratulo y la verdad es que estoy muy contento porque el año pasado vino mucha gente. Tuvimos bastantes invitados para las circunstancias que son que tengas tú que buscarte la vida tú mismo. Pero este año, pues no sé qué caso se va a dar. En cualquier caso, sea el que sea, aquí vendrá gente porque seguiremos curtiéndonos y peleando para que venga aquí gente y les conozcáis porque yo creo que es muy bueno para el programa, porque es muy bueno para vosotros los que nos veis y los que nos oís y porque creo sinceramente que es muy bueno para el club también que acercar a los jugadores y a la gente del club a vosotros que nos estáis oyendo, a los aficionados, y les conozcáis y os acerquéis y les veáis no solo desde la óptica del jugador, sino también desde la óptica de la persona, y no solo desde la óptica de la jugadora, sino también desde la óptica de la persona, que yo creo que es muy bonito y que hace muy bien para el club y para todos. Así que lo intentaremos este año también. Dicho esto, breve el femenino, pues que no tuvo un buen partido, perdió contra el equipo de Palma azul marino, ¿es? Azul marino, creo que es. Bueno, el equipo de Palma, que es de Liga Challenge, un partido raro, un partido que parecía que estaban en ventaja y luego perdieron descalificaron, echaron a Ángela Salvadores. Bueno, esperemos que nos vayamos centrando todas y que vayamos encauzando todo un poquito y las cosas vayan para adelante. Pero, lo dicho, hablaremos de esto la semana que viene y nos centraremos en analizar y en meter el bisturí en el equipo femenino. Hoy lo vamos a hacer con el masculino. Os propongo una cosa, chicos. Bueno, no os propongo, os pregunto.
¿Analizamos el equipo y luego el partido de Fuenlabrada o analizamos el partido de Fuenlabrada y luego el equipo o las dos cosas mezcladas? Bueno, ¿Cómo? van un poquito de la mano, ¿no? Yo creo Van que de la igual. mano, pero no quiero que el análisis del partido de Fuenlabrada tape el análisis general de la plantilla, Mm, ni viceversa. Igual podemos hablar de la plantilla primero y luego Venga, comentamos. hablamos de la plantilla. Yo, antes de hacer un análisis más general, que quiero dejaros a vosotros hablar primero, bueno, venga, hablad vosotros primero y luego yo doy mis opiniones y mis cosas. ¿Cómo veis la plantilla? ¿Cómo veis la plantilla en general? Si queréis, vamos puesto por puesto, que es decir, bases, exteriores, escoltas, exteriores, aunque hay algunos que se mezclan, lógicamente, o una visión global, o que... Solo os lanzo una cosa. Parece, o da la sensación, que este equipo aporta dos cosas que quizá no hemos tenido ni el primer año, ni el segundo, el LEP, ni el tercero, que son más físico y más solidez. No sé si estáis de acuerdo. Dale, Sergio, si quieres, si empiezas tú. Sí, yo creo que está claro que se ha apostado por una configuración de plantilla más equilibrada y por jugadores con más físico, más fuerza, que probablemente son dos puntos que nos han hecho mucho daño en las plantillas anteriores, sobre todo este último par de años, ¿no? En los que había algunas posiciones que había que cubrir con parches, que había jugadores que no terminaban de encajar del todo en cuanto a ritmo con lo que parecía que queríamos proponer. Y yo creo que este año todo eso tiene más sentido. La plantilla tiene más claro cuál es su idea de juego, cuál es su ritmo, y se ha hecho un equipo muy completo en torno a esa idea, con pocos agujeros. Ale, si te parece, haces también una especie de análisis global así parecido al que ha hecho Sergio y entramos puestos por, o sea, bases, tal, no sé qué, y vamos analizando posición por posición. Y os voy Venga, pues preguntando. sí, Hace así yo un creo análisis un que poco. sí. Bueno, yo estoy bastante con Sergio en lo que ha comentado. Yo creo que un ejemplo bastante claro de lo que hemos buscado fueron tanto el equipo de Coruña como el de Lleida el año pasado. Igual esto es un tema a debatir demasiado extenso, ¿no? Pero creo que al final subieron a ACB dos equipos que, pese a que no estaban exentos de talento, eran las dos plantillas más físicas de la liga. Entonces, creo que pues viendo esta situación se ha buscado un poco lo mismo, ¿no? Es cierto que ellos quizá tenían más que roles en plantilla, tenían unos jugadores muy definidos sobre en qué posiciones estaban, salvo, pues no sé, quizá McDonnell, ¿no? En Coruña, que podía hacer el 3 y el 4, pues eran unos jugadores con unas posiciones en pista muy claras y además de tener físico, pues tenían talento, ¿no? Y creo que se ha buscado mezclar un poquito eso, porque me da la sensación de que tanto el primer año como el tercero éramos, si no la plantilla con más talento, la segunda, pues siempre, ¿no? Desde que Burgos está en Leboro, o Primera FEP, que hay que llamarlo ahora, pues siempre éramos el primero o el segundo equipo en cuanto a talento, pero yo creo que nos quedamos un poquito cortos en lo otro y por ahí han venido los fichajes que han llegado. Entonces, bueno, sí que hay que reseñar la diferencia entre esas plantillas de Lleida y esa plantilla de Coruña con la nuestra de este año, que incluye un poquito una indefinición de puestos, un poco al estilo del equipo femenino, porque tenemos ahí unos jugadores, sobre todo en las posiciones de 3 y 4, pues muy intercambiables. Sin embargo, parece que al menos la primera parte que disputó Andrich contra Oviedo jugó de manera completa al 4 y Héctor también ha jugado de manera completa al 4, con lo cual el único que está rotando es Juan Rubio. Pero no me sorprendería que en algún momento estos jugadores que he mencionado, incluido Garino, ¿no? Pues puedan rotar en estas posiciones. Y creo que esa es la diferencia frente a estos ejemplos que comentaba de Coruña y de Lleida. No obstante, que haya jugadores intercambiables en esas posiciones no quiere decir que no sea una plantilla competitiva ni que
tengamos por qué, ¿no?, sufrir en esos contextos contra jugadores más pesados. Pero bueno, esto es algo que hablaremos ahora más tranquilamente, sobre todo repasando posición por posición. Sí, vamos a meter un poquito el bisturí. Yo quiero aportar una cosa más desde el concepto que desde el análisis, que creo que no podemos dejar de lado a la hora, o que por lo menos, si bien no tampoco precisa de un análisis muy profundo, sí creo que hay que constatar y poner sobre la mesa y que las personas que nos están oyendo, algunos lo sabrán, otros no, sean conscientes. A lo mejor me equivoco y me salen mal las cuentas, ahora vamos a ir poco a poco, pero estamos hablando de una plantilla que de 12 jugadores, solo 3 no ha entrenado Pedro Rivero. Los otros 9 los ha entrenado Pedro Rivero. Lo digo por... bueno, pues es un hecho y creo que es importante saberlo, importante constatarlo. Quiero decirte que pese a que hay mucho jugador nuevo, porque se han hecho muchos fichajes, de hecho del año pasado pues solo está Francis y Sola, ¿no? Bueno, más y Giovanetti, si quieres contarlo. Giovanetti. Héctor, desgraciadamente, el año pasado no pudo estar por la lesión, pero pese a que solo hay 2 jugadores y Giovanetti 3 del año pasado, eso no es óbice para que realmente la plantilla no sean del todo desconocidos para el cuerpo técnico, porque excepto Granger, Andrich y Kravitz, el resto de jugadores... Y el Pato Garino. 4. Sí, 4. 4. El resto de jugadores, 8, los ha entrenado Pedro Rivero. Y constatando esto, vamos a meter un poquito el bisturí, como os he dicho, y vamos a ir posición por posición. Los bases. 2 bases muy distintos. Jason Granger, Cristian Díaz. 2 bases, uno con experiencia en LEB, el otro no. Complementarios, Granger muy físico, Cristian Díaz más cerebral, quizás un jugador que con más IQ a la hora de mandar, de dominar, de saber a dónde tiene que meter el balón. Aún así, Cristian Díaz es un tipo que cuando está liberado no las falla, tiene buena mano. 2 jugadores muy distintos, 2 jugadores complementarios y 2 jugadores... uno muy top para la LEB, como es Granger, y el otro un jugador, digamos, clase alta en lo que es esta liga, ¿no? No sé cómo lo veis. Para mí me parece una posición fundamental en esta liga por lo que hemos visto estos años y creo que estamos muy cubiertos por físico y por capacidad de dirección. Sí, porque además son 2 jugadores que, aunque obviamente tienen muchas diferencias entre ellos, tienen en común ser bastante sólidos. En general, los 2 te pueden meter puntos, los 2 te pueden mover al equipo, los 2 te dan la cara en defensa, obviamente con niveles distintos, pero es una pareja de muchísimas garantías, con muchísima experiencia, y que no tienen puntos débiles igual tan identificables como hemos tenido en la posición otros años, que eran una vía relativamente fácil para atacarnos. Exacto, defensivamente el año pasado teníamos muchos problemas en esa posición, tanto con Leimanis como con Wintering. Luego lo cubrimos un poco con Ferrando, que quizá era un perfil más adecuado, pues porque tenía más físico, tenía más capacidad de poder defender, de poder tal, pero es verdad que con Wintering y con Leimanis pasamos muchísimos problemas en defensa y también pasábamos problemas a la hora de generar juego porque eran 2 jugadores que les costaba generar. Ahora, Allen, tenemos esa exuberancia física, esa jerarquía que se ha ganado a lo largo de su carrera Jason Granger, que es un jugador con mayúsculas, y luego tenemos ese talento y ese cerebro y ese saber jugar al baloncesto de Cristian Díaz. Sin duda, yo creo que obviamente es la mejor pareja de bases que hemos tenido desde que estamos en LEB y bueno, esto habiendo tenido el año pasado, terminando la temporada con Ferrando y Wintering, que venía de ascender con Palencia, yo creo que es bastante evidente por todo lo que habéis comentado. No solo me parece la mejor pareja de bases
nuestra en Leboro en estos 4 años, sino que este año también me parece la mejor pareja de bases de la liga, ¿no? Los atributos de ambos ya los habéis comentado, pero más allá de eso, pues un poco la experiencia, ¿no?, que tienen ambos, uno en LEB y el otro en todas las competiciones que ha jugado. Quizás se podría pensar, ¿no?, que Jason pues diese este paso atrás, por así decirlo, porque, bueno, quiere asentarse aquí en Madrid probablemente, pero no da la sensación de que su compromiso sea menor que si jugásemos en ACB, por ejemplo. Yo la verdad es que le he visto en un muy buen tono físico, le he visto bastante comprometido. Yo creo que le den esos galones, ¿no?, de ser el base titular, pues viene un poco para que sea el líder del equipo, y un jugador con esa experiencia, pues desde luego es capaz de hacerlo, sobre todo con el peso, ¿no?, que tiene en esta institución después de haber salido de aquí. Y luego yo creo que Cristian Díaz probablemente no sea un 10 en ninguna de las cosas, como puede ser la dirección, el tiro o la defensa, pero sí que es un 7 o un 8, ¿no? Y en una liga como esta, en la que hay jugadores que son muy predominantemente ofensivos o defensivos, ¿no?, que al final se les vea mucho en un lado, pero quizá no en el otro, pues creo que es un jugador súper útil, la verdad, Cristian Díaz, porque, bueno, ya hablaremos del partido de Fuenlabrada luego, que un poco, pues a través de experiencia, carisma y saber estar en pista, pues conseguimos un poco, gracias a su liderazgo, pues mantenernos y luego remontar, pero yo creo que esas características que él tiene para además ser el base suplente del equipo es un lujazo, sin duda. Sí, Es verdad, el Sergio. estado físico de Jason es el mejor del último lustro. Yo creo con bastante claridad, viéndole en directo, es espectacular. Yo me voy a referir sobre todo al partido del Betis, el amistoso entre semana, porque es el que pude ver allí. Y la potencia que tiene Jason es increíble. Le veía saltar a por los rebotes y no había quien le sostuviera el contacto en el aire. Le veías pegarse con Renfro, que es verdad que es un base muy liviano y que igual no está en su mejor momento, pero que es un tío que viene de hacerlo bien en ACB hace pocos meses y no había color en esos contactos. Y luego Christian, es verdad que hasta cierto punto igual es un fichaje poco sexy, por decirlo de alguna manera, porque no es un jugador de mucho highlight, no, muchas veces incluso jugando bien no es el tipo de jugador que constantemente te está llamando la atención, pero creo que eso hace hasta cierto punto que no se valore en su justa medida el nivel que tiene como jugador. Y lo hemos visto en todos los partidos hasta ahora. Es un jugador solidísimo, con muchísima ascendencia, a veces una ascendencia un poco silenciosa, pero real, y que nos puede dar muchísimo. Eso iba a decir, que habéis soltado un par de adjetivos que quiero poner en valor, porque aparte de todas estas cosas que habéis hablado de ellos como jugadores, hay algo que creo que es importante y que vale oro, que es carácter, liderazgo y ascendencia. Y creo que los dos bases tienen estas tres cosas, tanto carácter como liderazgo como ascendencia. Y desgraciadamente hemos echado mucho de menos esas cosas en algunos momentos de estas 3 temporadas, ¿no? Así. Y los últimos años en ACB, si me permites decirlo. O sea, ojalá alguno de los últimos años en ACB hubiésemos tenido una pareja así. Obviamente es una categoría superior, ¿no? Pero la verdad que con algún complemento más, quizá en el 1, con esta pareja hubiésemos tenido eso, ¿no?, que quizá tanto nos faltó. Probablemente no hemos tenido un base que a ese nivel tenga la misma, pues eso, esa ascendencia, ese liderazgo sobre el grupo desde, no sé, los mejores años de Omar Cook. Sí, probablemente. Extraordinario base, Omar Cook. Pasamos a los doses, a los escoltas. Francis Alonso, David Smith, intercambiables. David Smith, Francis Alonso. Y voy a meter a Adam Sola, porque en teoría es 2, aunque realmente está casi ocupando más el sitio de 3. Pero bueno. Y el 1, el chico para todo, bueno, vamos. el 1 porque el otro día, por la lesión de
Y no es un mal movimiento ese de Sola al 1, ¿eh? La verdad es que no es mal movimiento. Luego hablaremos, después cuando analicemos todo, hablaremos de cosas que tenemos que hablar con respecto a, pues eso, Sola al 3, Rubio al 4, la situación de Lucas, la exuberancia de Héctor, bueno, todas estas cosas que hay que hablarlas porque son evidentes y tenemos que evidenciarlas. Smith, Francis, quizá lo mejor que se pueda decir de esta pareja es que se puede decir Smith-Francis o Francis-Smith. Quiero decirte, no parece que baje mucho el equipo con uno o con otro. Sí, totalmente. Y estamos hablando de que Francis, a poco que esté bien físicamente, es un jugador ACB. Con lo Claramente. cual que con Devin la caída sea muy reducida si la hay, quiere decir también que el nivel de Smith no está muy lejos de ser ese. Y yo creo que si hablábamos de que la de bases puede ser la mejor pareja de la liga, yo creo que a priori con esta, por nombres, desde luego estamos ahí también. Además, vuelvo a incidir en lo que comentábamos del liderazgo, de jugadores con muchísimo carácter, con muchísima ascendencia, a las que no les va a pesar la responsabilidad, no les van a pesar los minutos difíciles, van a tomar los tiros que tengan que tomar, y que además hasta ahora estoy viendo, es muy pronto, pero estoy viendo a los dos muy involucrados en general, no solo buscando sus tiros, sino sabiendo mover el balón, ¿no? Encajando en un equipo en el que van a ser muy protagonistas, pero que tienen muchas herramientas en las que eso también va a ser importante. Allen. Bueno, por intentar añadir algo, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que conocemos muy bien cuando Francis está al 100% y, como bien decía Sergio, pues es un jugador de una categoría superior, de pensar totalmente viéndole jugar que no sabemos muy bien qué hace aquí, ¿no? Y bueno, he de decir que es uno de mis jugadores favoritos de la plantilla, no lo oculto. Pero quería incidir un poco en Devin Smith, la verdad. Ha llegado un poco también tras la última temporada en la que estuvo aquí Johnny D, que era un jugador que tenía ascendencia también, que era un jugador en el que se podía confiar, ¿no? para meter tiros importantes. Y la verdad es que después de estos amistosos que hemos estado viendo, que al final he de decir que el único que no he podido ver ha sido el del Betis, y bueno, también contando los de Copa, obviamente. La verdad es que bueno, podía quizá esperar que Devin iba a estar en un papel similar al que tenía en Palencia, ¿no? En ese equipo tan coral con el Chumi Ortega y todos estos jugadores con los que lograron el ascenso. Pero creo que es muy reseñable lo que está haciendo Devin Smith, porque pese a saber por aquella temporada que mencionaba que tenía la capacidad de adaptarse a un equipo con muchas más armas quizá que el que fue Valladolid el año pasado, donde obviamente requerían totalmente que él fuese una referencia anotadora, se jugase muchos tiros y tuviese mucho desgaste. Creo que este año está demostrando que puede ser un jugador de equipo, y no solo un jugador de equipo de un nivel, de un buen nivel, sino uno de un gran nivel, ¿no? Y da la sensación de que, bueno, ha sido un anotador durante todos estos años en Leboro que aunaba muchas características para poder jugar en una liga superior. No conozco realmente el motivo por el que no se le ha presentado esta oportunidad, más allá de que obviamente ocupa plaza de extracomunitario, pero yo creo que está a un nivel bastante, vamos, aprovechable. No solo por cómo está siendo capaz de desequilibrar, porque, bueno, tuvo un partido de mucha anotación contra Archena, por ejemplo, pero creo que, por ejemplo, el hecho de que Devin esté siendo capaz, ¿no?, de jugar así en equipo, de mover el balón, de crear esos desajustes, creo que mucho del buen nivel que tiene a día de hoy el Pato Garino, que creo que está a nivel ACB ahora mismo, viene porque Devin está sabiendo muy bien mover el balón, encontrarle y ceder responsabilidad. Y para mí, desde luego, eso nos hace un equipo mucho más temible, porque todos sabemos que Devin puede meter 20 puntos. Pero el hecho de que sea capaz de atraer para que los compañeros también los metan, para mí es lo más importante de estas primeras semanas.
Sí, perdonad, que me estaban llamando a la puerta y ya lo he solucionado. Yo quería añadir dos cosas. Bueno, ahora hablamos de Sola, que no hemos hablado de Sola. Yo quería añadir dos cosas con respecto a Francis y a David. De Francis, yo poco más voy a decir porque, bueno, ya hice aquí un día una perorata diciendo que creo que es un jugador sobre el que construir un equipo. O sea, quiero decirte, y creo que con eso lo digo todo. David Smith, yo quisiera añadir una cosa que no habéis evidenciado y que yo creo, en mi opinión, creo que resulta fundamental para este jugador. Bueno, primero una cosa que es opinión, no es información. Decís de la implicación, decís que le veis adaptándose al rol, tal. Yo creo que es un jugador, esto es opinión, no es información. Lo mismo, pues no estoy equivocado, pero a mí me da la sensación de que después de ese fichaje frustrado del año pasado, a mí me consta que él tenía muchas ganas de venir cuando la lesión de Johnny D, que él hizo por venir, al final todas esas confusiones que hubo, que tal, que no sé qué, y que al final no vino. Yo creo que se le quedó ahí una espinita y que él pues ha venido con muchas ganas y le apetecía mucho estar aquí y creo que es una oportunidad que él no va a desaprovechar en relación a eso. Y lo que quería añadir de David Smith es que me parece un jugador que también yo creo que hemos echado de menos por ausencia en otras temporadas, que es un clutch player, quiero decirte, que es un jugador que aparte de todo esto que estáis diciendo, es un jugador que tiene un gran acierto cuando quedan pocos segundos. O sea, quiero decirte, que no le tiembla la mano, que tal, y que tiene una cosa fundamental que creo que también hace mucho que no tenemos, que es un jugador que se crea sus propios tiros. Que cuando el equipo quedan 10 segundos, no sabes qué hacer, está defendiendo bien el otro, se la puedes dar para que juegue un 1 contra 1. Y un 1 contra 1 de calidad, quiero decirte. Hemos tenido a Johnny D, hemos tenido a Hughes, pero son perfiles distintos que quizá había más que generar para que ellos pudieran tirar, ya sea por carretón o por bloqueos o ya sea por alguna jugada en la que ellos tuvieran alguna ventaja. Un jugador que pueda jugar un 1 contra 1 y generarse el propio tiro, hace mucho que no tenemos uno de calidad y yo creo que Devin Smith también nos aporta eso. Edwin Jackson fue el último cuando estaba bien físicamente, ¿no? Edwin Jackson, sí. Pero sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y es lo que decías, ¿no? Que no solo es capaz de generarse esos tiros, sino que además los anota con gran porcentaje. De momento, quizá no está siendo tan necesario que veamos esas situaciones, pero desde luego es algo que puede hacer. Y esperemos que nunca lo sea, quiero decirte, que nunca lleguemos a un final apretado, ¿sabes? Pero oye, si no, ahí está. Decías tú del partido de Archena, o sea, es que claro, no hemos hablado, no sé, quiero decirte, yo creo que estas cosas hay que hablarlas. Acabó la primera parte con 6 de 6 en triples de Ben Smith, que se dice pronto, ¿sabes? Pero es que hay que meter 6 de 6 en una competición profesional en España, ¿eh? O sea, a mí me recuerda un poco a Carl English, por ejemplo, que siempre sonaba un poco a coña, ¿no? Pero era un jugador que si empezaba el partido y metía la primera, ese día te podías despedir. Y a mí me recuerda un poco en ese sentido a este jugador, a Carl English. Bueno, pues ojalá rinda a un nivel parecido. Ya no digo el mismo, sino a un nivel parecido. Aquel año aquí, vamos, iba sobrado en ACB. El canadiense nacionalizado por Guinea Ecuatorial, Carl English. Sola realmente siempre pasa un poco lo mismo con Sola. Es este jugador que, bueno, parece que tal, pero en realidad que si no mete, que si no sé qué, que si tal, que si no sé cuál, pero el otro día se lesiona a Jason y le tienes a él para el 1, tienes problemas en el 4 por Andrich y pasan tal y juega el 3. Al final, chico para todo. Y un jugador así hay que tenerlo. Sí, yo creo que el valor de Adams como pieza para dar equilibrio, sobre todo en un año en el que igual un poco a diferencia de sobre todo del pasado, la base de su trabajo de verdad va a ser esa, ¿no? Que no va a tener por qué hacer más de lo que debe, sobre todo en ataque, ¿no? Que es una situación en la que
al final la temporada pasada se vio un poco expuesto por momentos, pero porque se vio forzado a hacer muchas cosas que igual no están tan naturalmente dentro de su juego. Entonces, en la situación de este año, en la que él puede dedicarse muy, muy centradamente a ese trabajo más oscuro de equilibrio, de cargar rebotes, de ayudar a muchísimas cosas en defensa, porque no solo te recupera y te reequilibra, sino que te simplifica cosas directamente en el momento en el que entra en la pista. Y a partir de ahí, bueno, pues tendrá que ir metiendo los tiros, tendrá que intentar ser más agresivo, pero yo creo que es un rol desde el que él va a estar mucho más cómodo y va a poder tener mucha más confianza para intentar crecer. Alen, ¿algo que añadir? Sí, bueno, decíamos que Sola es un 2 porque, bueno, mide 1,93. Es cierto que cuando se presentó la plantilla en el comunicado oficial del club ponía que era alero. Bueno, yo creo que hay que decir en este caso que no habiendo visto el partido de Betis, en los otros partidos de Copa de España y amistosos que he visto, no le he visto ni jugar ni un solo minuto al 2. Entonces, bueno, por circunstancias, ¿no? Que han sido los problemas físicos de Andrich y esta lesión que tiene Jason, que veremos cuánto se alarga. Creo que, bueno, como bien decías, ¿no? El chico para todo de la plantilla. Hay algo que habla muy bien de él, que es que al final, en todos estos años que llevamos el entrenador que hubiese aquí, siempre ha acabado contando con Adams, con bastantes minutos en la plantilla. Bueno, es que voy a decir que a mí me consta que, excepto Javi Rodríguez, que lo desconozco, no quiere decir que no, sino que lo desconozco, el resto de entrenadores han pedido a Adam Sola. O sea, han evidenciado que querían a Adam Sola. O sea, no solo que, bueno, ya que está aquí y tal, no, es que lo querían. Sí, y a ver, quería hacer una segunda reflexión porque es cierto que esto habla muy bien de Adams, pero habla muy mal, ¿no? De las composiciones de plantilla que hemos tenido. Porque como comentaba Sergio antes, pues no es solo que Adams contase y tuviese minutos, sino que ha tenido cosas que hacer cosas que igual no le tocaban, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este año da la sensación de que va a ser capaz de poder estar en una situación en la que él se va a encontrar cómodo, en la que solo va a tener que hacer las cosas que él sabe. Obviamente, cuando haya una baja, pues como en este caso tenemos la de Jason, que como decía antes, pues veremos si es para esta semana, para la que viene, ojalá esté lo antes posible. Pues bueno, le va a tocar hacer de base, ¿no? Obviamente es un jugador que en los últimos años no ha jugado demasiado en esa posición, pero yo creo que es un jugador un poco quizá al estilo Alberto Díaz cuando empezó a jugar en Unicaja, que si se le prepara un sistema en el que tenga que subir el balón y tenga que mover el balón para llevarse a cabo, yo creo que es un jugador que va a poder realizar esa función. Con lo cual, pues bueno, ya le vimos unos minutos al 1 en Archena, el otro día contra Fuenlabrada, pues un poco probando, ¿no? En el último cuarto, ¿no? En ese día contra Archena y el otro día por circunstancias contra Fuenlabrada. Creo que va a ser interesante pues ver este partido contra Valladolid que se viene y el de Cáceres del viernes por si no estuviese Jason con esa contusión en el tobillo. Pues sí, y ahora en teoría deberíamos ir al 3, pero os voy a proponer una cosa, que es analizar los 3 y los 4 juntos, porque, bueno, ahora lo vais a entender y ahora lo van a entender las personas que me escuchan. Tenemos quizá en el 3 más claramente a Pato Garino, a Lucas Giovanetti y Juan Rubio, que está haciendo 3 y 4, y en el 4 Héctor Alderete y Andrich, que Andrich está con molestias, está con una cosa que no parece grave ni nada, pero que simplemente pues por qué precaución se le está guardando un poco. Con la baja de Andrich está jugando mucho Héctor y está jugando mucho Rubio ahí. Eso parecía que podía dar espacio a Lucas en el 3, pero está entrando Sola en el 3. Otra cosa que está cortando el espacio a Lucas, en mi opinión, no sé ahora qué opináis vosotros, es
la sorprendente por donde viene, ojo, no por lo que él ha sido como jugador, es como jugador y está demostrando que es la sorprendente exuberancia de Héctor, que creo que ninguno nos esperábamos que volviera a este nivel, porque yo no sé si los que nos están oyendo han visto los partidos o no han visto los partidos, han visto 1, 2, 3, 4. Héctor está, vamos, descomunal. O sea, Héctor está haciendo una pretemporada brutal. ¿Qué ocurre? Que eso, claro, yo creo que había estos dos jugadores jóvenes, uno por recién llegado, otro por donde vienen las lesiones, que son Héctor y Lucas, que eran un poco las incógnitas de a ver dónde tal. Pero claro, es que Héctor ha venido como un toro. No sé qué opináis vosotros. Entonces eso ha hecho que Héctor ocupe muchos más minutos de los que pensábamos al 4, mucha más importancia de la que pensábamos en rotación está teniendo Héctor. Y Juan Rubio está ocupando ese sitio y el hueco de Lucas lo está ocupando Sola y al final, en mi opinión, quizá el único pero que podemos estar viendo de la pretemporada, que no de la plantilla, que tal, que no se está encontrando el hueco para Lucas. Aún así, estamos en análisis de plantilla. Unos 3 y unos 4, 5 jugadores ahí. Estamos hablando de Pato Garino, de Juan Rubio, de Giovannetti, de Andrich y de Héctor, que nos están dando más garantías de las que parecía. Primero, porque por lo que he dicho de Héctor, que está soberbio, o sea, Héctor está, de verdad, o sea, yo que no tengo palabras. A mí lo que más me está gustando en la pretemporada es Héctor y el Pato Garino, que me parece que están muchísimo por encima de lo que yo pensaba que podían estar. Insisto, además los dos casos igual, no porque no pudieran estar a ese nivel, que han demostrado que son jugadores de estar en ese nivel, sino porque vienen de unas lesiones y de un pasado de problemas físicos y tal, que parecía que ya no iban a llegar a esos niveles. Y es que están llegando, porque he gastado muchas palabras en Héctor, pero ¿cómo está el Pato Garino? O sea, el Pato Garino está a un nivel descomunal y eso nos hace dar un salto de calidad tremendo. No sé qué opináis vosotros de esta situación del 3 y el 4. Sí, Sergio, si me permites un segundo, Dale. creo que no por analizar los aleros y a la pivot, sino por el tema de Giovannetti, que creo que igual sería interesante que podamos analizar una vez terminemos de hablar de la plantilla y dedicarle 5 o 10 minutillos, ¿no? Yo creo que puede ser interesante. Entonces, nada, simplemente era eso. Dale, ¿qué opinas? Bueno, pues en la línea de lo que comentaba Eugenio. La idea está muy clara. Hemos ido a por perfiles que pegan mucho con la idea del equipo y sobre todo que pegan mucho con la idea de Rivero. Lo comentabas tú antes, que al final se nota muchísimo este año su mano en la configuración de plantilla y estos perfiles de jugadores no especialmente grandes, pero que en realidad van a competir de maravilla en el duelo físico y de hecho disfrutan en el duelo físico y que van a poder ser bastante intercambiables y nos van a dar versatilidad y nos van a permitir jugar rápido. Yo creo que lo del Pato Garino es una noticia maravillosa porque creo que éramos perfectamente conscientes de que si el Pato no sigue siendo no ya un jugador ACB, sino un jugador importante en la ACB, es porque tuvo todos los problemas físicos que tuvo y era hasta cierto punto difícil de imaginarle a este nivel otra vez de exuberancia, de verle rápido, verle explosivo, quizá no como en sus mejores años en ACB, pero a un nivel desde luego superior al del último par de años y además metiéndolo todo. Y es que a un jugador con su valor táctico, porque en eso salta a la vista que es un jugador de otro nivel, de otra esfera, pues le añades esa frescura y le añades ese acierto y es que es un jugador clarísimamente de ACB y está haciendo verdaderos destrozos. Y por detrás tienes, lo comentabas tú, un Héctor que a ese nivel de impacto físico, de lucha de energía está increíble. Y metiendo los tiros y reboteando en ataque. Bueno, a eso iba, que el puro estado físico no me sorprende tanto porque era consciente de cómo ha estado trabajando desde que ha podido el día 1 tras la lesión. Pero incluso con ese estado físico
yo creo que todos esperábamos que el ritmo de partido tardase un poco más en llegar y para nada. Ha sido empezar a jugar y estar tan conectado como puede estar cualquier otro jugador en la competición. Es que si me permites, Sergio, es como si no hubiera pasado, o sea, quiero decirte, es como si no hubiera pasado la lesión, entendedme. Realmente ha retomado el nivel en el que estaba cuando se lesionó, que estaba claramente ascendente, estaba quizá en el mejor nivel de su carrera cuando la lesión, ¿no? Que estaba ya pues entrando en una rotación más fija, que estaba a un nivel... yo estoy, bueno, contentísimo, ¿no? Lo siguiente, yo creo que es una noticia extraordinaria. Perdona que te he interrumpido. No, yo totalmente de acuerdo. Y además creo que lo de Andrich, hasta cierto punto, además, le ha dado muchísimo espacio para, desde ese nivel, coger mucha confianza muy rápido, ¿no? Que es algo muy importante después de tanto tiempo parado y que, por tanto, le estamos viendo a un nivel brutal. Tenemos a Juan Rubio, que es otro jugador que a nivel físico, a nivel de energía, a nivel de impacto en ambos lados, es un tío que produce mucho más allá de los números, aunque también tiene momentos de dar eso. Vuelvo al partido de Betis porque, de nuevo, al final las sensaciones en directo te dan más cosas y en ese partido, después de una primera parte bastante gris, al final, si hay que elegir un protagonista, yo creo, del momento en el que Estudiantes cambia un poco la inercia del partido, es él. Él en defensa y él en ataque. Y es un jugador del que se puede esperar eso. Con lo cual queda una rotación completísima. Estamos hablando menos de Andrich porque todavía no lo hemos visto jugar, pero es un jugador que el año pasado hace una temporada muy buena en ACB, dentro de su Muy buena. Muy sí, buena señor. en ACB, con verdaderos partidazos entre rivales como el Barça, por ejemplo, recuerdo, hace un partido enorme. Hace un último cuarto ahí espectacular. Sí. Un tío que pega muy bien con lo que tenemos luego en el 5 y que parece una cuestión menor que esté de baja, pero estamos hablando de un tío, de nuevo, que podría estar perfectamente jugando en ACB y que si me hubierais preguntado al finalizar la temporada pasada, hubiera jurado que estaría jugando ACB. Sí, fíjate que estamos analizando, ahora Allen dará su opinión, estamos ponderando a Andrich, que todavía no ha jugado, a Héctor, al Pato Garino, tal y cual, lamentando que no se está encontrando espacio para Lucas, que luego hablaremos, y un poco de soslayo a un jugador que tú has hablado de él, Juan Rubio, que es un jugadorazo, que es un jugador de estos que me ha recordado cuando has hablado de Cristian Díaz, de esta influencia silenciosa que tiene, que Juan Rubio es un ejemplo también de eso. Parece que no está, pero está. Un jugador que te marca a todos los partidos un 7, 7,5, con una contundencia física, con un saber de la categoría, con quiero decirte, solidez, ¿no? Juan Rubio, un jugador que nos va a aportar muchísimo. Y no sé, Allen, los 3 y los 4. Bueno, voy a intentar ser breve porque habéis dicho la mayoría de las cosas, pero... Sí, ya estamos en 45 minutos casi. 43, vamos bien. Bueno, con Garino yo creo que, ves las estadísticas de la temporada pasada en Fuenlabrada y me da la sensación de que engañan un poco, ¿no? Porque el Fuenlabrada el año pasado fue un equipo que sufrió muchísimo en muchos apartados, en anotación, en defensa, un equipo de media tabla, hasta que, bueno, obviamente se llevó muchos focos que volviese a la liga Jordan Swing, porque además cayó muy bien en el equipo y anotó muchísimo, no sé si promediaba 15 o 16 puntos por partido, pero yo creo que el gran cambio que pegó el Fuenlabrada viene mucho por lo que aportó Garino, que igual, pues eso, promediando 7,8 puntos por partido, pues no se llevó tanta gloria, pero creo que a nivel defensivo, pues es ese tipo de jugador que puede compensar un equipo, pues eso, por las ayudas del lado débil, por los balones que toca y por si eso fuera poco, que yo creo que era bastante concebible que pudiese aportar todo eso a la plantilla nuestra de este año, está a un nivel de acierto en el triple brutal. Y viniendo de un 28% en triples el año pasado, creo que eso es lo que demuestra que ha recuperado un poco la confianza. Podríamos decir que en su tiro, yo creo que a nivel en general de su juego, porque en el propio partido contra Fuenlabrada le vimos robar un balón, correrse la cancha y hacer un mate, ¿no? Y yo creo que no es solo nivel a confianza de tiro, sino
nivel de estado físico también. Y pese a que el año pasado se le vio cogiendo ritmo en Fuenlabrada, creo que este año ha empezado, o este verano además ha trabajado bastante. Así que nada, es sorprendente desde luego por lo que veníamos viniendo, pero creo que puede ser una constante durante el año, y si eso fuese el caso, hablaríamos de uno de los mejores 3 también de la liga. Entonces, si decimos que en el 1 tenemos mucho talento y una de las mejores parejas de bases, en el 2 pasa lo mismo, pues si en el 3 tenemos a Garino así, pues nos hace incluso más difíciles de abarcar. Luego con el resto de jugadores, ¿no? Yo creo que, bueno, se decía mucho cuando se cerró la plantilla que a nivel de ala pivots podíamos sufrir un poco por dentro, ¿no? Sobre todo ante equipos que tuviesen jugadores grandes, como puede ser, por ejemplo, el Fuenlabrada, ¿no? Con Magriu e Iván Cruz. Bueno, hemos visto cómo nuestro 4 titular se lesiona, que es Andrich. Bueno, lesiona, tiene problemas de rodilla y demás. Y hemos visto cómo Juan Rubio ha tenido que pasar del rol que quizá tenía, que era el de alero suplente, a jugar de 4 titular. Un tío que mide 1,97, 1,98 y a tener que pegarse con Tanner McCrew, ¿no? Que es probablemente el mejor 4, sino uno de los mejores. Yo creo que habla muy bien de este tío porque es un guerrero, un luchador, y con jugadores así, pues desde luego cumplir los objetivos es mucho más sencillo. Pero más allá de eso, y pese a que podríamos quizá concebir que Héctor Alderete empezase la temporada quizás sin minutos o intentando ganarse el sitio con Giovanetti, yo no tengo tanto esa sensación, porque lo que pienso es que ha llegado también a la pretemporada que él ha partido de 4 suplente. No ha sido un tema de que Andrich se haya lesionado y eso haya hecho que coja más minutos. Yo creo que está jugando los minutos que se ha ganado desde el primer día. Y eso habla muy bien de Héctor, la verdad. Por desgracia, puede quizá implicar eso que Giovanetti tenga menos minutos, pues luego quizá lo hablamos, ¿no? Pero yo creo que Alderete se ha ganado esa posibilidad, esa posición, y desde luego que si hablábamos que podíamos tener una posible, no sé cómo llamarlo, vía de agua, ¿no? En esa posición de 4 contra jugadores más grandes, yo creo que el nivel de Héctor Alderete está compensando, ¿no? Esa parte que quizá podía ser un sitio donde nos hiciesen daño. Es cierto que en algunos partidos hemos sufrido un poco al rebote, es cierto que seguramente ocurra más adelante, y no digo que no suframos contra jugadores grandes en la posición de 4, pero de momento no parece que sea un gran destrozo que nos estén haciendo, con lo cual creo que al final la cosa se ha terminado compensando bastante, y sobre todo a la espera de Andrich, creo que de momento estamos en una buena posición. Vamos con los 5. Venga. Aquí no hay suspicacias, ni cambios de posición, ni nada. Dejan Kravic, Musbarro, Dejan Kravic. Puedo decir lo mismo que decía con los bases. Jugadores muy distintos, complementarios, cada uno aporta una cosa. Y si bien es verdad que a lo mejor podríamos decir, por lo que hemos visto en la pretemporada, en estos partidos que estamos jugando, tanto amistosos como de Copa España, yo personalmente he hecho un poco de menos alimentar un poquito más a Kravic. Quiero decirte, parece que todas las situaciones vienen de continuaciones y de ese tipo de cosas. Yo echo de menos en determinadas situaciones. El otro día, por ejemplo, con Fuenlabrada, cuando Bilbao, que jugó muchos minutos con él y tal, pues buscar quizá más jugadas en poste bajo para que Kravic desde ahí genere. Espero que lleguen, porque creo que tiene capacidad para generar desde ahí, ya sea él jugando 1 contra 1 o doblando balones o generando a partir de ahí, que creo que lo podemos hacer porque es un jugador que sabe doblar el balón, que sabe jugar muy bien al baloncesto. Igual que digo que a lo mejor Kravic todavía no parece que esté acaparando el protagonismo que a priori su jerarquía como jugador parecía que iba a acaparar. Igual que digo esto, voy a ser sincero y yo voy a decir que a mí estos partidos que he visto de Musbarro me han sorprendido mucho para bien. Se está desempeñando mejor de lo que yo pensaba, está demostrando ser más jugador de lo que yo creía. Os la suelto así. ¿Qué pensáis de los 5? Sí, yo creo que al final esto que comentas estoy de acuerdo y creo que tiene sentido, porque creo que Mus, por ejemplo, ha encajado muy fácil, porque es un jugador
que si sabes pedirle lo que sabe hacer y no le llevas a que se vuelva un poco loco intentando hacer más cosas de esas, es un jugador que se concentra y es enormemente efectivo haciendo ese trabajo. Yo creo que simplemente tienes que darle esa pequeña facilidad de hacer lo suyo, ¿no? Creo que si empiezas a volverle loco, al final es cuando pueden aparecer algunas deficiencias, ¿no? en su juego que tienen casi todos los jugadores en esta liga. Pero si le pidas que hace lo que sabe hacer, es un jugador enormemente efectivo, que encaja muy bien con Rivero, es obvio, que encaja muy bien con lo que quiere hacer este equipo y que te pide muy poco, requiere muy poco de ti y él hace su trabajo con una efectividad enorme. Y de forma un poco paralela, Kravitz igual es un jugador de naturaleza un poco más dispersa, que necesita un puntito más de aclimatación para sacar todo su potencial, quizá también porque puede hacer alguna cosa más que Barro. Yo la verdad es que no estoy preocupado, creo que es normal y tampoco le estoy viendo mal. Al final esas continuaciones son la forma más inmediata de que genere impacto, porque es un tío que con el tamaño que tiene y la velocidad para caer hacia el aro que tiene pocos rivales en ese sentido en esta liga y tiene jugadores exteriores que le van a saber encontrar con mucha facilidad. Y me parece una pareja de muchas garantías para la liga. ¿Y qué capacidad tiene de definir en continuación cerca del aro Kravitz, tanto con derecha como con izquierda? ¿Qué tacto tiene? ¡Qué maravilla! A veces, si le ves en directo, cuando es poesía en movimiento, o sea, tiene una capacidad de definir con las dos manos un tacto que parece fácil, pero no lo es. Allen, tu análisis de los 5. Musbarro, Dejan Kravitz, Musbarro. Bueno, no puedo añadir mucho más, ¿no? Yo creo que lo tenéis Pues nada, todo venga. bastante detallado. No, es verdad. He de decir que en todos estos partidos que hemos estado viendo, Kravitz, bueno, vamos a decir que me ha enamorado, sobre todo en la segunda parte contra Fuenlabrada, en ese tercer cuarto, que hace muchísimo daño, anota 8 puntos y falla un tiro libre, un 2+1, y bueno, pone algún tapón y demás, que yo creo que fue uno de los principales motivos por los que se remonta ese partido. Y luego también en la segunda parte contra Oviedo es que les machaca. Entonces, bueno, claro, habiendo visto estos dos contextos, estos dos partidos que comento, sí que es cierto que, como bien decías, Eugenio, da la sensación de que nos está faltando un poco saber buscarle, ¿no? Y hemos visto que en alguna situación le hemos dado el balón a poste bajo y no hemos sido capaces de trabajarle una situación cómoda de ventaja para que él pueda anotar con ganchitos, que es algo que en ACB hacía bastante, de manera bastante habitual. Entonces, creo que ese es uno de nuestros debes como equipo, que es poder buscarle en ventaja debajo del aro para poder jugar de espaldas a canasta, porque él ahí también es muy efectivo. Obviamente, con espacio encarando el aro o incluso en contraataque, que él corre muy bien la pista, pues es un jugador que sí que estamos más o menos encontrando, ¿no? Pero yo creo que uno de los mayores debes en esta pretemporada, y no son muchos, es poder saber encontrarle en situaciones mejores. Yo creo que, por contra, Barro está aprovechando muy bien sus oportunidades, es el pívot titular y yo creo que lo es pues porque es un jugador muy duro, que va al rebote, que intimida, que no ahorra esfuerzos y bueno, la verdad que gratamente sorprendido, porque sí que es cierto que yo pensaba que lo podía hacer bien, pero es que las 3-4 cosas que tiene que hacer bien las está haciendo muy bien de momento, ¿no? Entonces, la verdad que gratamente sorprendido y bueno, una pareja muy complementaria, como decíais antes. Pues nada, este es el análisis que hemos hecho de la plantilla. A grosso modo, equipo más sólido, físico, quizá con un nivel bastante top en el puesto de 1, de 2 y de 3. Todas las cosas, las dudas que había en el 4 están saliendo cara. Las dudas que había que si Smith tal está saliendo cara. Bueno, Barro está saliendo cara. Todo ahora mismo está saliendo cara y va más o menos bien. Habrá momentos en los que no todo y el viento no soplará tan a favor y habrá que ver cómo
resuelve y cómo reacciona el equipo y cómo funciona el equipo en esos momentos. Así que, por favor, igual que dijimos en el análisis de todos los equipos de primera FEB, lo he dicho a la primera, primera FEB, lo he dicho a la primera, tener estos análisis que hacemos, pues un poquito ahí pues con pinzas, porque ya sabemos que luego la competición es lo que es, vienen las lesiones, vienen los buenos momentos, vienen los malos momentos, y bueno, pues estas cosas son así. Y luego vamos a ver si dedicamos 5 o 10 minutitos a hablar del partido de Fuenlabrada y entronco con esta reflexión que hago, porque el partido de Fuenlabrada es un ejemplo claro de esto que estoy diciendo. Durante 2 cuartos parecía que Fuenlabrada era los Lakers o los Celtics de Red Auerbach y nosotros éramos una banda y de repente nos vamos al descanso, volvemos y en los últimos 2 cuartos le hacemos un 65-20. 65-20. 45 puntos de diferencia. 30, 30 creo. 65-30. No, 65-30. Sí, creo que sí. Porque... Pues 65-30. Sí, creo que sí. Lo tendría que revisar, pero creo que fue 30, 35 puntos, quiero decirte. Nos fuimos perdiendo casi 19, ¿no? De 20 al descanso. De 17, creo de 17 al descanso y... Fue 29-46 y luego terminó 94-76, si no me equivoco. Pues eso, 65-30. 35 puntos les metimos en 2 cuartos. Pues eso, que de repente en un corto espacio de tiempo... unos parecían que volaban y los otros parecíamos que éramos una banda, una mierda, un equipo de municipales y de repente al revés. ¿Explicaciones? Pues no lo sé, podríamos analizar un montón de tal, no sé qué, pero es lo que hay. Hemos dicho que nuestro equipo es sólido, hemos dicho que nuestro equipo se reparte, que tenemos muchas amenazas, que no se centra todo en uno, que hay mucho talento repartido, que hay mucho físico. Voy a hablar de una cosa de Fuenlabrada. Jason Greiner se lesionó, que ya ha comunicado al club que no hay nada serio, nada grave. Esperemos que sea para poco tiempo. No hay ninguna afección, simplemente el golpe y el susto. Jason Greiner jugó 4 minutos, es decir, no jugó. Lucas Giovanetti pues no jugó tampoco. Y Andrich no jugó tampoco. Es decir, 3 jugadores de 12. Jugaron 9 jugadores. Pues, de 9 jugadores que jugaron, 7 en dobles dígitos de puntos. Es muy difícil para un equipo así. Sí, por partes, y si me permite, Sergio, sí. Yo creo que el análisis que estabas haciendo sobre, bueno, lo cambiante, ¿no? que fue este partido, creo que es un análisis que se puede aplicar a la liga en general, ¿no? Tú puedes estar muy bien a día de hoy, 17 de septiembre, pero después de que pasen 2 meses de competición e incluso con un calendario complicado, pues igual te llevas una pedazo de hostia, ¿no? Lo digo porque hay mucha gente que le gusta hacer análisis y decir, no, es que el Stu a día de hoy es el favorito. Pero es que luego hay tantas cosas que hay involucradas, como puede ser lesiones, como puede ser, no sé, una situación de vestuario complicada, por lo que sea, porque tengas un jugador con una situación familiar complicada o cualquier contexto a nivel de entrenadores o en el caso de Fuenlabrada, ¿no? Con el tema de Tomás Bellas, ¿no? Que al final es un jugador que el año pasado les aportó mucho y de repente llega Westerman, parece que va a ser la leche y está siendo muy regular, ¿no? Aunque menos 23 con Westerman en cancha, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que para terminar el análisis de la plantilla y poder entrar un poco en este Fuenlabrada, se puede decir, ¿no? Que obviamente yo creo, y esta es mi opinión, igual opináis igual o distinto, pero yo creo que a día de hoy, a nivel de lo que es la plantilla y el juego que estamos mostrando, probablemente seamos uno de los 3 mejores equipos de la liga. Espera un segundo. No va a servir de nada. Un segundo, perdona que te interrumpa. Sírvete tranquilamente, que da igual que suene el zumo cayendo en el vaso. No pasa nada, no entra aquí. Sírvete. Están aquí intentando, están aquí que veo que se va a caer todo porque están haciendo malabares para no servirse un vaso de zumo por si suena. Digo que no pasa nada. Esto es, señores, las cosas del directo, disculpen. Perdona, Ale. Sí. Nada, sin problema. No, eso, que realmente hacer análisis a día de hoy e intentar decir quién es mejor o quién es peor es un absurdo porque luego
se dice mucho también, ¿no? Que la liga te pone en tu sitio y yo creo que es una expresión que, sobre todo en esta primera FEB, es bastante aplicable. Y bueno, yo creo que lo importante va a ser empezar fuerte, ¿no? Tenemos un calendario complicado. Si somos capaces de juntar ahí 3, 4, 5 victorias, yo creo que el equipo puede ir muy para arriba. Sin embargo, encajando un par pueden entrar dudas. También será importante, si ese es el caso, cómo salgamos de ello, ¿no? Entonces, bueno, tampoco nos volvamos locos, vamos partido a partido, que es una filosofía que creo que se puede aplicar bastante aquí. Y bueno, yo creo que es algo que se ejemplificó en el partido de Fuenlabrada. Es una filosofía muy cholista. Muy cholista, sí. Yo creo que el Fuenlabrada es un equipo... Más vale cholo que Mou acompañado. Sí. Yo la verdad que a día de hoy, si decíamos que... Si yo decía que... Perdón por el chascarrillo. Nada, da igual. Si decía que uno de los 3 equipos, que éramos uno de los 3 equipos más en forma o que mejor hemos empezado, al menos en esta parte de Copa de España pretemporada, la verdad es que otro de los 3 para mí sería el Fuenlabrada. Y sé que la semana pasada hubo algún aficionado al Fuenlabrada al que no le gustó mucho que dijese que Tony Ten igual no se comía el turrón. En ese sentido, puntualizar que a mí me gusta Tony Ten como entrenador, ¿no? Pero ha pasado una temporada en la que tenían exigencia, pero después de la plantilla que completaron, pues no tenían tanta, ¿no? Y de repente este año la exigencia es máxima, que es ascender. Con lo cual, pues hay que ver cómo manejan cuando lleguen un par de derrotas y sobre todo esa plantilla de jugadores de buen nivel que el año pasado no tenía y que previamente en su carrera en Castellón, sobre todo, pues no se ha visto, ¿no? En esta tesitura. Entonces, bueno, quizás se pueda aplicar un poco esto a este partido, porque es cierto que en la primera parte tuvieron un porcentaje bastante alto en tiro de 3, cosa que les ayudó mucho. Como bien decíais, nosotros no estuvimos nada bien, sobre todo en la defensa del pick and roll, porque nos machacó Lotan en Wopo ahí. Y en cuanto ajustamos en la segunda parte y subimos el nivel de intensidad, ellos se fueron prácticamente del partido. Es cierto que engancharon ahí una rachilla de 3 triples de Magriu, de Zurbriggen en el tercer cuarto, que les mantuvieron ahí un poco en partido, pero en cuanto subimos ese nivel defensivo y de exigencia y de estar metidos, ellos se diluyeron bastante, ¿no? Entonces, como bien dices, es que puede pasar cualquier cosa. Y bueno, habla bien de nosotros que fuésemos capaces de enchufarnos al partido y mal de ellos que se borrasen así. Hombre, es que hay una cosa, Allen, que, bueno, Sergio, lo digo porque nosotros lo hemos sufrido. O sea, está muy bien cuando tú tienes un equipo que con muchos jugadores que meten, que tal, con buenos nombres, que tal, que no sé qué, que le pasa fue Fuenlabrada. Y eso funciona muy bien cuando los tiros entran, cuando el otro equipo no te está defendiendo bien, cuando tal. Pero cuando se empieza a hacer de noche, los tiros no entran, tal, no sé qué, y hay que tirar de otra cosa que nos ha pasado a nosotros, sabemos de lo que estamos hablando. Ahí es donde Fuenlabrada tuvo problemas, ¿no? Le faltó solidez, le faltó ese plus que a nosotros nos ha faltado también otros años. Quiero decirte que cuando el partido va al barro, que cuando el partido se pone feo, que cuando el partido no tal, parecía que no iban por dónde tirar. Dicho esto, yo no sé, Sergio, ¿tú qué opinas? 2 notas muy positivas que a mí me gustaron mucho de Fuenlabrada. Creo que Zurbriggen va a ser un base muy top en esta liga. O sea, a mí me gustó muchísimo Zurbriggen, muchísimo. Creo que es un jugadorazo y creo que va a ser, si no su jugador más importante prácticamente. Y luego Mannings, si bien es cierto que hay que poner un poco en cuarentena el 4 de 5 en triples, porque no es un jugador que te va a hacer 4 de 5 en triples todos los días, aunque es un jugador que solo te la va a meter. Porcentaje, sí. O sea, no tanto en sí, cadencia, ¿no? Porque no es un tío que va a meter 4 o 5 triples todos los días, pero creo que es un jugador que, ojo, también, ¿no? Me pasa un poco como este de Valladolid, que jugamos hoy con Valladolid, Shemar Wilson. Creo que son 2 jugadores. Creo que Mannings es un jugador que va a ser muy bueno para esta liga. Un tío muy fuerte, muy físico, defiende bien, tiene carácter.
la cabecita un poco, que la lió allí también, le cayó una técnica, tanta no sé qué. Pero bueno, no sé, Sergio, si tienes algo que decir de este Fuenlabrada tal, que ya estamos en la hora y 5. Venga. Sí, yo creo que los dos jugadores que has comentado además son muy importantes porque son igual esas piezas que pueden equilibrar un poquito en momentos más complicados, porque físicamente son los que mejor pueden competir. Ahí creo que Zurbijan puede ser muy importante, porque en ese 1-2 no tienen mucho tamaño ni mucho físico y ya va a haber momentos en los que estructuralmente el jugador va a tener que ser él. Y a nivel más general, pues Mannings te cubre muchísimo espacio, te da mucha energía, te permite jugar más rápido, te va a complementar mejor el resto de interiores. Entonces creo que estructuralmente son dos piezas básicas para este equipo. Dos cosas que también quería comentar que me llamaron la atención. Westerman, es verdad, no, hay que evidenciarlo, muy mal, físicamente muy mal, muy lento en el desplazamiento lateral, muy mal en defensa, fuera de ritmo, fuera de tal. Pero, ojo, estamos hablando de un jugador de una jerarquía enorme, Westerman, y bueno, a lo mejor no está así todo el año. A lo mejor llega un momento en el que empieza a coger la forma y empieza a estar bien, o no lo sé. Pero, ojo con Westerman, que es verdad que está mal, está muy mal, yo le vi muy mal, pero a lo mejor dentro de mes y medio, 2 meses y medio o 2 meses no está así de mal, ¿eh? Y es un jugador Euroliga. Y luego, yo no sé vosotros, pero a mí me llamó mucho la atención los pocos minutos de Iván Cruz. Bueno, es verdad que en la medida que también es un jugador volviendo de lesión y tal, pues bueno, creo que se puede achacar un poquito a esa necesidad de ir cogiendo ritmo competitivo. Es verdad que Fuenlabrada va a necesitar más de él, porque a priori es una pieza de las básicas en la configuración de plantilla, por construcción del equipo, por el espacio económico que va a ocupar. Con lo cual, bueno, son dos jugadores que desde luego tienen que ir para arriba, de cara a que Fuenlabrada pueda acercarse un poco al techo que tiene como equipo. Bueno, pues nada. ¿Alguna cosa más? Recordar que hoy he dicho hoy y es mañana. No sé cuándo se subirá el programa. Estamos grabando martes. Intentaremos subirlo ahora mismo, inmediatamente, el martes. Pero mañana, miércoles 18 de septiembre, el tradicional torneo en Getafe, juega el primer equipo masculino contra Valladolid. Hablaremos la semana que viene de ese partido. Hablaremos también del de Copa del Cáceres, que es el viernes, creo. Sí, en Cáceres. Es que van a ser 2 partidos en 48 horas que, bueno, sobre todo después del esfuerzo del domingo, seguro que es duro, ¿no? Bueno, el viernes toca certificar, ¿no?, esa primera plaza en la fase de grupos de la Copa España. Y bueno, sobre todo Cáceres. Si ganamos, remozado, ¿tenéis un poco conciencia de si ganamos, aseguramos el primer puesto? Pues no sé si por averajes puede ser. Claro, no sé si matemáticamente, pero desde luego estaríamos virtualmente. Sí, porque luego tendríamos que perder con Albacete, ¿no? Que en casa, sí, ¿no? por una diferencia pero importante. Con una diferencia brutal. Porque a Archena le ganamos de 40 y a Fuenlabrada de 18 al final, con lo cual, de momento, la cosa pinta bien. Ganando en Cáceres estaríamos ahí. No sé muy bien la plantilla que ha hecho Cáceres momento este año para... importante para que Lucas pueda entrar en la rotación. Por eso Sí, te hablaba de Allen, de 2 partidos muy seguidos, después de uno que ya fue duro. Así pues que sí, veremos. Pues puede ser un buen momento para eso. Sí, a ver, vamos a ver, voy a ver un segundito, voy a ver así por encima la plantilla de... Mientras miras, ¿no? Yo creo que tienen 2 nombres principales en los fichajes. Ha llegado algún jugador de Le Plata, pero yo creo que los grandes nombres que Alvarado y Gatell, ¿no? Han sido Óscar Alvarado y Edu Gatell. Sobre todo Alvarado venía de una gran temporada en Melilla, sobre todo de inicio y a mitad. Luego, a final de temporada, desapareció un poco del equipo. Y bueno, Edu Gatell, que venía de ser un poco el líder espiritual, ¿no?, del Alicante,
sobre todo en una última temporada que no ha estado tan bien, ha tenido problemas físicos. En la anterior sí que es cierto que fue importante. Entonces, bueno, yo creo que de los equipos que van a estar en Le Plata, o llamarlo ahora Segunda FEB, es uno de los favoritos para volver a Primera FEB o Lebor. Sí, viejos rockeros como Edu Gatell y Alvarado, que ya sabemos que es el partido de miércoles es a las 8:30, si no me equivoco, y por ya comentarlo contra Valladolid, va a haber streaming en principio del canal de YouTube de Getafe, así que para todos aquellos que quieran ver ese partido, pues lo van a poder ver desde casa. Y el del viernes contra Cáceres, que si no me equivoco es 9 menos cuarto. En la FEB, ¿no? Va a ser en canal FEB, así que bueno, vamos a tener la oportunidad de ver estos dos partidos. Y nada, como decíais, ¿no? El tema de la rotación con Giovanetti. Yo creo que, o sea, me sorprendería muchísimo que en estos dos partidos, sobre todo en este de Valladolid, pero también el de Cáceres, no cuente con minutos, ¿no? Sobre todo en un contexto en el que vamos a jugar 3 partidos en menos de 7 días, prácticamente en 5 días y una tarde. Y bueno, con el tema de Jason Granger estando como esté, me sorprendería que jugase este partido del miércoles contra Valladolid, veremos, ¿no? Pero me sorprendería. Con lo cual, en una posible rotación en la que Adams no sea el 3 suplente, sino que rote al 1 y que esa posición se quede libre, pues esperamos que Giovanetti pueda jugar 15-20 minutillos, ¿no? Que yo creo que venga, aquí queremos ver a Lucas. Sí, yo creo que bueno, todos pensábamos que iba a ser el 3 suplente, ¿no? Y más con los problemas físicos de Andrich, pues ha acabado produciéndose esta situación en la que Adams ha cubierto esa posición. Yo creo que, bueno, Rivero tiene muy claro que quiere tener una rotación muy establecida en este inicio de temporada y por ahí, pues eso, viene que esté contando con estos jugadores, ¿no? Yo creo que pues Adams es un jugador muy de su gusto. Queremos ver a Lucas. Pedro, queremos. Si nos ves, si nos ves, seguro que nos ves, nos ves, pero nada más subirlo, seguro. O sea, nada más subirlo ya nos estás viendo, seguro. Pues ya sabes, Pedro Rivero, Alberto Antuña, Manolo, minutitos para Lucas en estos partiditos que vienen de Valladolid y de Cáceres, que seguro que va a rendir espectacularmente bien y es un arma más que añadimos al arsenal, que necesitamos todas y cada una de ellas. Así que nada, volvemos la semana que viene. Chicos, muchas gracias. Volvemos al formato de hora 10, hora y cuarto, hora y 20, fenomenal. Muy bien, que esto es más ligerito de ver, así el típico paseíto un poquito por el parque, el portal lo podemos ver y abarca. Disfrutad de este veranillo de San Miguel, que todavía nos queda, que todavía nos acaricia un poquito el tiempo y nos deja disfrutar y gozar un poquito a los que somos hedonistas y nos gusta que el sol acaricie nuestra piel y esta breve brisa nos amaine ese calorcito que nos da tan gustoso. Disfrutad, chicos, muchas gracias. Volvemos la semana que viene. ¡Adiós! Odio a tu padre por haberte inventado, odio a tu madre por ser tan fea, y a todos los estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de